Opinión sobre temas de la realidad política nacional. Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Juan Pablo. Un cordial saludo a usted, a Luis Emilio, a quienes están en la mesa y lo mismo que a la vasta audiencia. Su punto de vista, su opinión sobre el tema de gobernabilidad y gobernanza de nuestro país. Sí, no, de todas maneras estamos enfrentando una situación, como siempre en Colombia, bastante difícil. Para nadie es un secreto que somos un país víctima de prácticas criminales como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, la presencia de múltiples grupos armados, en el caso específico de Nariño, 14 en la costa pacífica, 6 en la cordillera, y presencia de otros grupos en otras regiones del departamento. Lo del Clan del Golfo es preocupante, ¿no? El número Sí. de integrantes en un informe de inteligencia que diera a conocer en estos días, Comando General de las Fuerzas Militares dice que el tema del Clan del Golfo en número superaría la estructura del ELN. Indudablemente, para nadie es un secreto, pues el Clan del Golfo, antes conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia, es tal vez el grupo armado con el mayor número de efectivos. Se calcula que puede tener más de 15.000 hombres en armas, hace presencia en todo el territorio nacional. Se inició unos primeros acercamientos en la estrategia de la paz total, en el entendido que después de la reforma de la ley 418 y ahora con la ley 2072 del año 2022, pues esta le dio herramientas al gobierno nacional para abordar negociaciones con el ELN, las disidencias de las FARC y lo que se denomina las organizaciones del multicrimen. En las organizaciones del multicrimen, la organización más fuerte indudablemente es el Clan del Golfo, pero igualmente existe un ramillete de grupos armados, el Tren de Aragua, están las autodefensas de la Sierra de la Sierra Nevada de Santa Marta, están las organizaciones que hacen presencia en las ciudades. Entonces tenemos chotas y espartanos en Buenaventura, tenemos la oficina de Envigado en Antioquia. Hasta los Inmaculados en Tuluá. La Santa Inmaculada en Tuluá, que es tal vez una de las organizaciones con los actos más degradables de cualquier conflicto armado, su crueldad. Y entonces, en ese sentido, pues se vienen adelantando negociaciones con la mayoría de las organizaciones de multicrimen y no se ha cerrado del todo los contactos con el Clan del Golfo. Pues hay nombrado un profesional del derecho que es el enlace del Clan del Golfo con el gobierno nacional. Insisto, son conversaciones que no han posibilitado todavía que se sienten a negociar. Hoy, más que nunca, pues el país está polarizado en dos tendencias, ¿no? Hay unos que plantean que la respuesta del Estado ante los grupos armados debe ser la acción contundente de las Fuerzas Armadas y el ejercicio del imperio de la ley. Pero está demostrado en el conflicto de más de 60 años en Colombia y en el mundo, que los conflictos solo se resuelven si hay diálogo, si hay conversación y si el Estado posibilita las herramientas para una desmovilización de estos grupos armados. Entonces, fíjese usted, tuvimos la noticia pasado fin de semana en donde ya se instala formalmente la negociación del gobierno nacional con la disidencia del ELN, hoy llamada Frente Comuneros del Sur, en el entendido que se acaba de terminar de realizar el 6º Congreso del ELN. El ELN realiza el Congreso cada 10 años, acaba de cumplir 60 años, y el Congreso, el 6º Congreso del ELN separa definitivamente la estructura del ELN a este sector de Comuneros del Sur. Por lo tanto, el gobierno nacional se sentó a negociar con la primera disidencia. Del ELN, pero la había habido. Sí, la primera disidencia del ELN después de más de 30 años de una disidencia. Yo hice parte del ELN, hice parte de la primera disidencia del ELN, que fue la Corriente de Renovación Socialista, con quienes negociamos el acuerdo de paz. Por eso soy
desmovilizado y como tal gestor de paz, ese fue el grado que nos dieron en ese momento. Se hacía 30 años que el ELN no tenía una disidencia. O sea que uno tendría que ya no mencionar a esta agrupación que está ahí en Samaniego como ELN, sino solamente como Comuneros del Sur. Como Comuneros del Sur, Porque le quita pues la marca. Aunque digamos. se presentó una circunstancia en el encuentro que hicieron este fin de semana en Samaniego, y es de que Comuneros del Sur sigue utilizando las siglas y la bandera del ELN. Claro. Eso pues indudablemente le va a generar un conflicto al gobierno nacional, porque a raíz de las conversaciones que iniciaron en el mes de octubre del año pasado con Comuneros del Sur, pues se congeló la mesa de negociaciones con el ELN. Hoy en este momento la mesa se encuentra congelada. O sea, no existe posibilidad todavía de que se reanude nuevamente para adelantar el 8º ciclo, porque se han hecho 7 ciclos de negociaciones con el ELN. Entonces, los diálogos regionales liderados por el gobernador Escobar han disgustado mucho, ¿no? Los llamados diálogos territoriales. O sea, nadie se puede oponer, o sea, cualquier posibilidad de descalamiento del conflicto tiene que ser saludada por la sociedad. Fíjese, nosotros somos uno de los departamentos con la mayor crisis, más de 70,000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, minería ilegal en 21 municipios del departamento. Producimos 2 toneladas de oro, pero solo se registran para regalía 309 kilos. O sea, el resto del oro pasa tranquilamente por camión hasta Segovia, en Segovia, Antioquia, que es la base de operaciones del Clan del Golfo. Y entonces, ahora el gobierno ha creado una empresa minera que es la que se va a encargar de comprar el oro en los territorios, y esta es una buena medida porque implica entonces que ya no tenemos que llevar el oro de Nariño a Segovia, Antioquia, sino que perfectamente pues se puede negociar directamente, si se quiere, aquí en Pasto, Barbacoas, en Tumaco, con esta nueva agencia, que es una buena medida que evita un problema que en minería ilegal es crítico, y es el Estado colombiano en años anteriores expidió y entregó títulos mineros, y los títulos mineros los entregó en primera instancia a multinacionales. Entonces aquí hay una multinacional en Nariño que tiene la mayoría de títulos mineros, y así ocurre en la mayoría de los territorios donde hay minería ilegal. Entonces uno en la finca le puede salir una veta, pero no la puede explotar si no tiene título minero. Entonces, ¿qué hace? Hace minería ilegal. Entonces, una de las alternativas que tiene el gobierno es que expida títulos mineros a los mineros artesanales que durante muchos años han demostrado que están dedicados a esta actividad y que lo hacen de manera regular y que no tienen otra alternativa que hacerlo desde la minería ilegal, porque el Estado no les da las herramientas para poder legalizar su actividad económica. Entonces, una de las fuentes que le pueden permitir ingresos significativos a las finanzas de la economía del departamento es la minería legal, la minería que tenga la protección del Estado, porque hoy desafortunadamente es la minería ilegal, entonces controlada por el Clan del Golfo, controlada por el Tren de Aragua. Una muy buena noticia es que el segundo al mando del Tren de Aragua fue capturado, así como han sido capturados pues grandes capos de varias organizaciones del multicrimen. Y entonces estamos a la espera pues que esta propuesta de la paz total, que implica precisamente que se adelanten negociaciones con la segunda Marquetalia, con el ELN, hay una negociación con un sector del MC, del Estado Mayor Conjunto, que dirige Iván Izquierdo, que está, por cierto, en el departamento del Cauca. Ahí está suspendido el cese al fuego, no solo en el Cauca, sino en el suroccidente colombiano. Entonces, este cuadro, que es un cuadro, yo no sé si el término será el más adecuado, pero es que la guerra en Colombia es dantesca. La crisis humanitaria, el asesinato sistemático de dirigentes sociales. Mire, de los firmantes de la paz. Ayer, cuando salía la delegación a las Naciones Unidas, uno de los representantes de los firmantes de paz decía que hasta el momento hay 418 firmantes de paz asesinados desde el año 2016, que
se firmó el acuerdo de paz. Entonces se desmovilizaron 15.000 efectivos y ya se van acercando a 500, casi que 500 firmantes de la paz. Eso demuestra que pues la desconfianza que hay de los grupos alzados en armas en una negociación es que no existen las garantías que les permita darles seguridad. Fíjese, una de las zonas veredales más importantes y de mayor desarrollo de proyectos productivos que estaba en el departamento de Caquetá, pues hoy los integrantes de las FARC han dicho que abandonan esa zona veredal porque el Estado no les garantiza la seguridad, porque tienen la amenaza y el acecho de sus antiguos compañeros que están persiguiéndolos. Entonces, en ese sentido, la discusión está, la sociedad no se puede polarizar en que hay que tierra arrasada o negociación, porque la ciencia política ha demostrado que solo la negociación política, que solo el diálogo, que solo la conversación, la mayoría de los conflictos en el mundo se han resuelto por vía de la negociación. O sea, la mayoría, tal vez el 98% de los conflictos en el mundo han tenido una salida cuando ha habido negociación entre el Estado y quienes se alzan en armas. Entonces, en ese sentido, si hay alguna región de Colombia que necesita una pacificación, que necesita descalar el conflicto, que necesita que cese el drama humanitario, es indudablemente el departamento de Nariño, que cada día paga con una cuota de sacrificio porque ve caer no solo su economía, porque los grupos armados tienen control territorial, control sobre la economía, sobre la vida de los ciudadanos, pero sobre todo la pérdida de vidas humanas. Una sola vida justifica cualquier tipo de concesión que tenga que hacer el Estado, porque el Estado hace una concesión, es en nombre de los gobernados, somos nosotros, el constituyente primario, el que mandata a las autoridades en un Estado social de derecho que tiene las herramientas y las facultades, y así lo estableció la ley 2072 del 2022, que le permite al Estado tener las herramientas. No es una decisión de gobierno. Cuando se sienta el gobierno a negociar con los actores armados, se sienta es el Estado en representación del constituyente primario. Hoy más que nunca, Colombia, a pesar de ser un país maravilloso, de tener las mayores potencialidades en todos los aspectos, sería mucho más vivible si descalamos el conflicto y se logra una negociación con los actores armados. Ese debe ser el llamado que tenemos que hacer desde la sociedad, independientemente de la condición que tengamos. Aquí está la señora decana de Derecho en la Universidad de SESMA, desde la academia, desde el sector productivo, desde la opción del ciudadano común y corriente como el SUS que habla. Entonces, en ese sentido, el aparato productivo de Colombia se dinamizaría considerablemente si se desescala el conflicto y si algún día logramos pacificar a Colombia como debería ser el anhelo de todos y todas, doctor Juan Pablo. Bueno, unos mensajes de nuestros amables anunciadores, 8 de la mañana y